Bien, señores, ustedes saben que el tema haitiano lamentablemente no se va a detener, pero hay variables que se van insertando que llaman poderosamente a la atención. Yo estuve aquí precisamente en esta mesa con Aneudi y Ángelo Vázquez. Tuvimos un encuentro y fue un encuentro amistoso y contrario a lo que se piensa. Nosotros somos supremamente tolerantes, independientemente de que en esta mesa hacemos un ejercicio de ciudadanía, pero sobre todo con un marco académico. Y todo el que se sienta aquí tiene la suprema libertad de externar la visión que tiene sobre el tema. Y se pensaba que uno tenía algún tipo de resquemor con Ángelo, y no es eso. Cuando una figura va subiendo, tiene que tener pendiente de que van a aparecer personas que van a investigar a ver si hasta dónde ese contenido tiene esencia y se corresponde con lo que la República Dominicana está buscando. Eso ha pasado con todo el mundo, pasó con Duarte, pasó con Gregorio Luperón, pasó con Santana, pasó con Joaquín Balaguer, con Peña Gómez, con Juan Bosch. Todas las figuras del firmamento político en la República Dominicana en su momento han tenido que pasar por el escrutinio. Y con Aneudi Santos, que fue quien nos invitó, nosotros hicimos aquí un conversatorio muy interesante, pero ahí salió a colación el tema del Vaticano y las declaraciones que da el Vaticano, el informe o haciéndose eco más que nada, de muchas acusaciones que le hacen a la República Dominicana, porque nosotros hemos dicho aquí, República Dominicana es un país más próspero que Haití, pero sin embargo Haití tiene un lobismo como mucho más fuerte que la República Dominicana. De repente en la comunidad internacional todo el que opina lo hace en contra de la República Dominicana. Me sorprende y no me sorprende el tema del Vaticano. Usted es el Vaticano y se les indica a este nuevo Papa, León XIV, como de la línea ideológica progre. Y una de las cosas que hace este tipo de movimiento, esta doctrina, es que precisamente tiene una defensa a los más débiles. Vamos a ver qué dice la mesa. Ya de aquí en adelante yo me callo y le doy paso a la mesa de doble moral. Vamos a poner este tema aquí en la mesa y vamos a ver hasta qué punto ha sido oportuna esa declaración, qué sesgo tiene de parte de la iglesia, y si aquí en República Dominicana la iglesia representante aquí está en esa misma línea de pensamiento. Hoy reverdece el programa porque nuevamente está con nosotros el gurú, la figura más importante de esta mesa, por encima incluso de Víctor Álvarez, que pero ¿cómo va a decir una cosa así? Era la figura, el padre de la micropsicología. Pero el gallo tapado, que es Huáscar, que me ha sorprendido supremamente con la capacidad que tiene de sumarse a la discusión con un peso específico en su comentario. Le dejo la llama encendida ahora. ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién tiene el power, el valor para...? El más viejo que soy yo, Noel de la Rosa. Vamos a ver, Víctor. Noel de la Rosa, el Vaticano estrena un nuevo dirigente. Es una persona que tiene estatura de presidente de un estado, porque el Vaticano, que es quizá el estado más pequeño del mundo, guarda relación diplomática con la República Dominicana, con la que tiene, además de las relaciones diplomáticas normales que se puede tener de estado a estado, mantiene una especie de acuerdo que fue rubricado en la época de Trujillo, que le llamamos concordato, en el cual el Estado dominicano asume compromisos importantes para mantener la supremacía del catolicismo como religión dominante, ¿no?, en el pensamiento religioso del pueblo dominicano, y una serie de cuestiones administrativas ahí que han hecho que la Iglesia Católica se beneficie grandemente del patrimonio dominicano durante mucho tiempo. ¿Cómo? Que se beneficie grandemente del patrimonio dominicano durante mucho tiempo. Entonces, la Iglesia en la República Dominicana no solamente vigila el sentimiento hacia un Dios determinado, sino que tiene intereses prácticos en la educación, en algunas empresas, y incide en muchas de las cosas que el gobierno hace
a la cual hay que pedirle permiso a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene, no es una iglesia homogénea, tiene elementos, o secta, podría decirse, dentro. Vamos a decirle tendencia, bueno, o tendencia, secta, ¿no? ¿no? O tendencia, que alguna de ellas diametralmente opuestas. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con la situación de los inmigrantes, pues la iglesia consona, digo yo, con su sentimiento de apoyar al más débil, con su sentimiento de justicia, no quizá con alianza de la iglesia haitiana, porque la iglesia católica, paradójicamente, la iglesia haitiana, como que yo no le veo en la práctica que se lleve mucho. Pero en Haití, ¿no?, hay menos católicos proporcional que en República Dominicana. Pero existe, no es la religión dominante, de hecho. Pero existe una iglesia en Haití católica muy minoritaria. El hecho es que en el momento actual en que se encuentra la República Dominicana defendiendo su soberanía, limitando y reduciendo considerablemente la presencia de haitianos en la República Dominicana, se ha dado al gobierno un proyecto para repatriar personas indocumentadas y las autoridades lo están ejecutando de acuerdo a los recursos que tienen. En ese contexto, el Vaticano se hace eco, un periódico que tienen ellos, un periódico importante. Sí, no sé por qué en inglés. Una cosa, pero bueno. Una cosa, ¿tú entonces estás de acuerdo con ese pronunciamiento? Porque siento en tu discurso. No, yo lo que digo es que la iglesia tiene estructuras aquí como el Centro Bonó, como los jesuitas, como elementos muy pendientes que tienen como monjas que trabajan con las, sobre todo con las parturientas haitianas, que tienen el deber de recoger lo que está pasando en torno al proceso de repatriación de personas. O sea, que la misma República Dominicana, en el sector religioso católico, eso que ha dicho el Papa, o que ha dicho el Vaticano, encabezado por León XIV, es la voz entonces de los propios dominicanos. De gente que hace vida en la Iglesia Católica, que manda ese informe. Ese informe no puede salir si no sale de la República Dominicana. Eso es definitivo. La Iglesia, perdón, Víctor, sí. La Iglesia Católica es coherente con sus principios. ¿En qué sentido? La Iglesia Católica vela por la dignidad humana y hace opción por los pobres desde su condición de institución apostólica, que significa seguir a los apóstoles. Y lo que ellos hacían. Lo que ellos hacían. Romana, cuando decimos romano nos referimos a que seguimos al obispo de Roma, los católicos, dentro de los cuales yo me considero. Y con respecto al tema haitiano, repito, está siendo coherente con su comportamiento permanente. ¿Eso quiere decir que tú apoyas esa posición de ellos? No, no la apoyo. Yo estoy planteando lo que ha sido la coherencia de la iglesia todo el tiempo, a partir de su fundación. No importa que el más débil no tenga razón, ella va a apoyar a más débil. La iglesia en su naturaleza, en su existencia, nace del más débil. La iglesia nace de la protección del más débil frente al imperio. Y el imperio en ese momento inclusive la asume. ¿Por qué la asume? Porque ya el poder es tan grande que el imperio no le queda otros recursos que asumirla. O sea que en un momento se aliaron, imperio y iglesia. Que sí, los concilios empiezan a partir de Constantino, el emperador romano, que es el que le da la fortaleza institucional y el poder que tiene la iglesia. Eso todo el mundo lo reconoce. Eso fue una relación ahí, ganar. Ganar. La iglesia se expandió y el imperio romano que venía en picada se fortaleció. Se fortaleció y permaneció un poco más a partir de ese apoyo que recibió. Pero con respecto ya a Haití, no puedo decir que estoy de acuerdo con esa posición que tienen, porque yo entiendo que las informaciones que han recibido son desafortunadas y limitadas. O sea, nosotros como pueblo estamos en el deber de defender nuestra condición. Y la iglesia, como iglesia, tiene el deber de velar por el bien de la comunidad. No solamente de la comunidad haitiana. En ese caso, nosotros también como comunidad tenemos que recibir el beneficio que se supone que la iglesia debe brindarle a todo el mundo.
O sea, no te puedo decir que estoy de acuerdo. Pero con no hay excesos en ocasiones. Los protocolos que se aplican que no están bien claros, la falta de formación de los mismos que trabajan en eso, y ellos que saben que se victimizan, crean un contexto como para que se den algún tipo de atropello. En este caso hay exceso. Porque sobre todo la información que hay, la información que dan es falsa a todas luces. O sea, quienes vivimos aquí sabemos el trato que se le da a la comunidad haitiana y las razones por las que se está incluyendo en el gurú, ¿qué pasó? El gurú se asustó. Cuando tú dices que hay exceso, él entendía que era de parte de República Dominicana. No. Y él resoñó así, va a disparar el gurú. No, yo me refiero a la información que han publicado. Ha sido desafortunada desde mi punto de vista. ¿Satisfecho? Gurú, claro. Inclusive hablando de que ellos están aquí en condiciones de refugiados. Oiga eso, gurú. Bueno, tengo la palabra. Claro que sí. Lo primero es que la iglesia surge vinculada al poder. El Imperio Bizantino, con Constantino en el mando, entendió que el paganismo no era la religión que unificaba el imperio. Y que por lo tanto el paganismo estaba permitiendo que el imperio entrara en entropía positiva. Escúcheme, era Occidente todavía, el bizantino no. El imperio bizantino surge más adelante. Espérese. En el año 476 cayó el imperio romano de Occidente, fruto de la gran avalancha de los pueblos bárbaros. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque en el 395 el emperador Teodosio había dividido el imperio en dos: Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente duró aproximadamente 2 siglos y pico, mientras que el Imperio Romano de Oriente duró 1000 años. Y en la época de Constantino, mediante el edicto de Milán y los concilios de Nicea, es que se reconoce el cristianismo como doctrina oficial en el Imperio Romano de Oriente, Imperio Bizantino. Es el que reconoce, y lo reconoce porque el paganismo estaba minando el imperio. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí la Iglesia Católica fue prácticamente privilegiada. ¿Por qué? Porque vendía el perdón, el amor, no la venganza, y conquistaba con el amor de Jesucristo. A todo esto sigue el imperio avanzando, y en el año 1453 los turcos otomanos, que ya los turcos selyúcidas estaban arrasando el Medio Oriente, tomaron a Constantinopla y cayó el Imperio Romano de Oriente. Entonces, el Imperio Romano de Occidente, que había caído en el 476, fraccionó lo que fue la Europa occidental en pequeños reinos, que más tarde, a través del Tratado de Verdún, se le va a conocer a ese periodo como feudalismo. Aunque yo digo que el feudalismo comenzó a partir del 476, cuando se ruralizó lo que fue la urbanización, la exquisitud del Imperio Romano en la Europa occidental, y la vida se hizo campesina, y por eso el feudalismo fue un sistema campesino y descentralizado. ¿Qué va a ocurrir? Que Pipino el Breve fue uno de los que comenzó a darle seguimiento al imperio carolingio, y sus dos hijos, Carlomagno y Carlomán. Carlomán murió, Carlomagno fue coronado en el 800 como emperador, y es quien trata de reeditar lo que fue el Imperio Romano y la romanización. Pero si echamos un poquito atrás, recordemos que el primer papa, el primer obispo de Roma fue Pedro, porque Jesús dijo: Pedro, tu nombre significa la roca, sobre ti construiré mi iglesia. Y por eso, y Pedro predicó en Roma, y por eso a Pedro se le consideró el primer papa. A Pipino el Breve le va a caer una oportunidad terrible, que es que el Papa Esteban II lo estaban atacando en el flanco oriental y le pidió ayuda a Pipino el Breve. Pipino el Breve entró, le sacó los pueblos que le estaban invadiendo y le entregó
a Esteban II el cercado de Ravenna, y de ahí surgen los estados pontificios. Los estados pontificios van a adquirir la connotación de estado en 1829, cuando el Vaticano y el Estado italiano entraron en conversación y llegaron a los acuerdos famosos que le van a entregar al Vaticano 44 hectáreas. Y ahí se va a considerar ya la soberanía de los estados vaticanos como un estado dentro de otro estado, con la ayuda siempre del imperio y ahora de Italia. No hay otro caso, sí, es el único, ¿verdad? Bueno, un caso como ese que tenga connotación de institucionalidad, que tenga soberanía y que tenga todo, no lo conozco. Conozco el Vaticano. Entonces el Vaticano y la religión católica surgieron aunada del poder, fue perseguida, y la gran última persecución fue la del emperador Diocleciano. Y así la iglesia de hoy, que está llamada, como dice usted, a defender la cristiandad, defender La vida humana, llevó opción por lo poco. llevó a Oriente, llevó a Oriente la guerra de las cruzadas Hay un documento. para rescatar el Santo Sepulcro, que había caído en manos de los infieles, como se le llamaba, a la gente del Islam. Y esa guerra arrasaron. Y arrasaron primero con el propio imperio bizantino, porque los cruzados que llegaron, al ver la riqueza de Oriente y del imperio bizantino, trataron de asaltar el imperio. Y el imperio tuvo que deshacerse de ellos y mandarlos a que combatieran. Y no valió nada, porque en el 453 los turcos otomanos tomaron a Constantinopla. ¿Qué va a pasar ahí? Que iba a causar una revolución en el mundo, porque los turcos no fue que cerraron de que el camino a Oriente, impidieron el comercio, cobraban aranceles tan altos. Aranceles son los impuestos aduaneros que Europa Occidental tuvo que buscar hacer viajes exploratorios para abrir el comercio hacia Oriente. Y en ese proceso es que va a aparecer más tarde Colón, con el gran proyecto de que la Tierra era redonda, según su cosmovisión, que viajando al poniente se iba a encontrar con el oriente. Y ahí entramos nosotros en escena y fuimos disque descubiertos por Cristóbal Colón. Entonces, la iglesia es un poder, siempre estuvo al lado del poder, y eso se demuestra con Báez, mientras que Santana golpea a la iglesia. Pero su razón de ser, maestro. O se supone que es salvar la cristiandad y conducir a los humanos por el buen camino a instancia de la religión católica, apostólica y romana. Es que usted está metiendo aquí una vaina. Espérate, espérate. No, ahora cumple con la misión. Vamos a verlo aquí. No, espérese. Cumple, se ha mantenido 2000 años. No, pero espérate. Mire, yo hasta voy a tomar café porque este hombre está elucubrando con lo que me viene para darme un golpe de bastón ahora mismo. Voy contigo, Víctor. Pero tengo una preocupación. Contela. O sea, la real razón de ser de la iglesia es el poder y no los pobres. No, es una interpretación que se da por una práctica tal vez distorsionada de la propia iglesia. ¿Es el poder entonces la razón de ser de la iglesia? El poder es la capacidad que tienen algunos de que otros hagan lo que ellos quieren que sean. Sí. Por lo tanto, decía Dagüí que si ese es el poder, entonces todo el que ejerce influencia entre otros y hace que su conducta cambie, tiene poder. Pero esa es la misión de la iglesia. No, yo creo que la salvación de las almas. Acuérdate que la iglesia, yo creo que la salvación de las almas. La iglesia ofrece salvación y una vida después de la muerte. Pero eso para tener poder es una manifestación del poder. Eso lo compra el hombre. Eso se lo compra. ¿Y quién lo vende? La iglesia. La iglesia. Y no es una evidencia de que ella es la que tiene poder. Pero, como decía el maestro, no estamos hablando del poder económico propiamente. Es el poder de persuasión que tiene en función de lo que tú ofreces. Tú estás ofreciendo una vida eterna y la presencia de Dios. Y la gente compra esto. Casi nada. Noel. Casi nada. Noel, claro que sí, que la iglesia procura poder de todo tipo. La iglesia procura poder de todo tipo y lo demuestra el mismo hecho de que la iglesia inclusive estuvo aliada a la mafia siciliana un tiempo y que su banco se vio involucrado en actos dolosos. La iglesia, como dijimos, como tiene diferentes grupos internos, a veces los propósitos se alejan un poquito de su misión divina. Pero como Estado, que fue el caso que dio origen a este programa, el propio Papa o su estructura administrativa fallan
cuando ofenden al Estado dominicano con la noticia y el tratamiento que se le dio a la noticia. ¿Por qué? Porque la iglesia como Estado tiene un representante aquí que hace la vez de canciller. Y cuando tú... Y nosotros tenemos nuestro embajador allá. Sí, desde un Estado, por un periódico que es oficial, tú elevas al mundo entero y le dices que en la República Dominicana los dominicanos están torturando, oye la palabra, torturando a inmigrantes, ve, obligando a que las parturientas mueran en la labor de parto escondida en cualquier callejón, porque le estamos negando la asistencia médica. Evidentemente persiguiendo y desvinculando familia, porque tenemos niños, y ahí vino a contribuir el síndico de Dajabón, que agarró y comenzó a desalojar por su cuenta un grupo de niños, sí, creando un problema porque actuó de manera incoordinada con la estrategia del Estado. Precisamente, esos son de los casos que entonces, exacto, y lo ponen como el modelo. Entonces, por eso es que el informe no es Riverón, mentira. Creo que se llama. No es mentira. Sí. El informe no es mentira 100%. Ah, pero espérate. No, claro que sí, el informe tiene... Es cierto que una muchacha de nacionalidad haitiana murió en su casa, en labor de parto propia, porque probablemente no quiso ir o no pudo o tenía miedo de ir a los médicos. Pero espérate. Pero es cierto. Ante el miedo de ser deportado. Es cierto que ellos no quieren ir ahora. No, Noel, sí. En los Estados Unidos, para irnos a un paralelismo, hay protesta masiva casi en todo el estado en contra de la política de patriación de Donald Trump. O sea, no se quita que en el ejercicio de la supervivencia y del instinto de no perder lo que tiene, un haitiano se revela ante una patrulla de inmigración y ocurra cualquier incidente. Eso le puede dar pie a cualquiera a reportar una noticia, pero no hay una actitud del Estado dominicano para utilizar la violencia desmedida en contra de los inmigrantes haitianos. Pero ¿en qué país que se esté llevando este proceso no suceden algunos que otros eventos? Bueno, ahora, si tú me dices que hay una orden sistematizada, oficial, de que eso suceda, maestro. Yo creo que ese informe que presentó el Vaticano es un informe distorsionado y que sorprendieron prácticamente al Papa en su buena fe. Aunque es un Estado, el Vaticano, recuerda los tratados de Letrán de 1929, se considera un Estado. Inmiscuirse en la política nuestra, le estamos mirando como si fuera un Estado que se está inmiscuyendo en la política doméstica nuestra. Lo primero es que para que algo tenga, señores, resonancia y tenga validez, como dicen ustedes los científicos, debe ser extenso y que afecte a una población. Un problema es una situación anómala que debe ser resuelta por los daños que causa, el impacto que causa o los beneficios que pudiera causar. Generalmente el problema casi no es de beneficio, porque hay que resolverlo, el problema es de daño. Entonces nosotros estamos ahora mismo aplicando una política certera que lleve el Estado Dominicano. Es posible, como decía usted, que se le vaya la mano con cualquiera y que le violen hasta sus derechos. Pero como decías tú ahora mismo, no es la política generalizada del Estado, son daños colaterales, como lo que está pasando. Ahora lo triste es que estando bombardeando, lo triste es que el bombardeo a Palestina, el bombardeo en Irán, el bombardeo en África, el bombardeo en Israel, no sea el tema ahora mismo que la humanidad debe enfrentar por la escalada que puede traer esto, inclusive arrastrarnos hasta una conflagración atómica. Entonces, nos van a cuestionar porque alguien murió. Señores, una sola persona que muera es como una tragedia. Entonces, cuando en Haití están asesinando a jóvenes, a viejos, a niños, entonces la iglesia no oigo que se pronuncia con el caso haitiano. Entonces, cuando nosotros le violamos los derechos a una persona, estallan y nos denuncian. Señores, el presidente Abinader, yo no voté por él ni soy del PRM, ha dicho, denle la asistencia a todo el que llegue al hospital. Estabilícenlo. Se violó. Y después
vamos a ver la condición, si hay que repatriarla o hay que seguir con el tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Donde están violando los derechos humanos se llama en Estados Unidos. Que ahí no se respeta que el muchachito ande contigo, se quedó el niño solo, que tú tengas negocio, se quedó solo. Ahí te llevan y no importa que la familia haya sido separada, también. No hay miramiento. Aquí también. Aquí está pasando en ciertas zonas. Pero ¿qué ocurre? Que lo que nosotros estamos haciendo es de legalidad total. Aquí no tienen acta de nacimiento. Los que entraron no tienen papeles. Están entrando por manada. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que sacarlo. Y vuelvo al punto de principio. Nosotros no queremos Estados Unidos para dominarlo. Los haitianos quieren República Dominicana porque lo ven como territorio haitiano. Lo ven así y dicen que su desarrollo de ellos se debe al desarrollo de nosotros. Es ahí donde está el cambio. Es ahí. No, espérate. Es ahí donde está el La problema. encíclica papales, las exhortaciones apostólicas, que son los documentos que emite el Vaticano, el Papa a través de sus obispos o a la comunidad eclesial, deben estar dirigidas a Haití. Claro, Esa totalmente de acuerdo. Porque se está violando más los derechos de los haitianos en Haití Que aquí. que lo que se pueda mencionar aquí. Entonces entendemos como un sesgo, como una falta, ¿no? Que se trate de asumir el problema como un problema de nosotros y sobre todo la iglesia con esa capacidad, mi iglesia, como decía don Álvaro, con esa capacidad que tiene de proyectar información en el mundo, hace mucho daño a nuestro país. Claro, una señor. falsa información que estamos. Ahora no son todos los obispos dominicanos que están en eso. Noticia. Es un par de monjas que se han puesto a dar informaciones falsas. Está mirando para enchinchar. He visto los obispos nuestros hablando de que hay que ser humano, pero que el Estado está en derecho de defender su política migratoria. Además, O sea que lo que quieren es que se humanice el proceso, pero que siga. Además, el instrumento más alto de la Iglesia Católica aquí, que habla cada cierto tiempo, ¿cómo se llama? Que se reúnen los obispos, se me olvidó el nombre ahora. Yo no he visto... El concilio. Se me olvidó el nombre. El episcopado. No ha hablado, no ha tirado su Posición a la final. posición sobre eso. No he visto tampoco muchos discursos en los púlpitos. Por consiguiente, esa teoría de que podrían ser minúsculos grupos, pero parece que el Papa y la estructura papal parece que se dejaron dar la Hay un problema Las peor. congregaciones, lo que sí. Una pregunta, Noel. Víctor se refería a grupos, son congregaciones. Señores, Tienen autonomía. Son congregaciones. Son grupos. No sé. una pregunta. Las dos cosas. No, y a veces hay grupos. Las dos cosas. Tienen autonomía en el manejo de. Pero hay grupos también, aparte. una pregunta. No, te voy a decir, antes que usted me diga, te voy a decir una cosa, porque creo que el debate también tiene que quedar en este programa. Sucede bien hacer, maestro, lo siento mucho por usted y por Álvaro que se afanan en esto, que a la iglesia no le hace caso a nadie. No, espérate. Bueno, pero vamos por a partes. mí también, pues mencióname a mí, menciónanos a los tres. Bueno, a los tres. Sí, los tres. A los tres. En este momento, lo que diga el Papa o no diga el Papa no le interesa a nadie. ¿Y por qué se está discutiendo eso? Bueno, ahí es donde iba. ¿Y por qué el Código Penal no ha pasado en el Congreso? No, pero espérate. Es las tres causales. Las tres causales. Que ¿De es la cuántos iglesia la países? que la tiene, o Pero porque no, tiene eso no es- vigencia. Oye, escúchame. Ya nosotros dijimos al inicio el poder que la iglesia tiene aquí mediante un acuerdo. Ningún libro de texto sale aquí si la iglesia no lo revisa. Entonces, eso es un acuerdo. Entonces, mientras ese No es tanto así. mientras ese. Pero escúchame, pero Claro, te diste el tiro ahora mismo. Pero escúchame, mire por qué es que digo que no trasciende. No trasciende lo que se ha dicho, salvo dañar la imagen del país. Porque en este momento el Papa hace un llamado a que Irán, por ejemplo, Israel, dime quién hace. No se le hace caso en ninguna. Al Papa, ese poder que pudo tener la iglesia antes, que se amparaba tan en ejército propio, que se amparaba en una sumisión a los conceptos de la iglesia y que la gente decía que si pecaba iba al infierno, la gente lo ha desterrado. Muchas personas dicen yo soy católico romano, pero no viven diariamente como un católico. No viven como un católico y no le interesa el Papa. Pero ahí tú sabes que yo soy psicólogo y le caigo atrás el discurso. Víctor, pero ahí tú mismo
te acabaste de ripostar a ti mismo. Oye, ¿por qué? Él tiró para Ucrania. Esa guerra hay que terminarla. Habló sobre Israel, Irán y la Franja de Gaza. Sí. ¿Qué hizo? Para pegar una, cogió para acá. Pero él en todas las elocuciones que ha hecho el Vaticano es en defensa de los pobres. Sí. Del más débil, vamos a decir. Del más en defensa débil, del más débil. Lo que quiere decir que tiene coherencia con lo. Bueno. No trasciende eso oye, En la práctica no. es una autoridad todavía, quieras o no, y en República Dominicana. No, tú dices la defensa de los pobres. A los pobres no solamente Usted se les dijo, defiende. bueno. Sí, no se les defiende solamente con el discurso. Ajá. ¿Dónde están las acciones materiales? Ajá. El Vaticano tiene, métanse en la IA, donde sea, aproximadamente de 10.000 a 15.000 millones de euros en banco, sin las propiedades que tiene la iglesia. En el mundo entero. ¿Y por qué no disponemos de eso y de los tesoros, las obras de arte, para ayudar a los La pobres? iglesia es responsable de la educación. De la educación. Las universidades empiezan a espérese, partir de la iglesia. El dinero se acaba por más millones que tenga la iglesia si se lo da a los pobres, siguen siendo pobres, porque hay que cambiarlo aquí. Óigame, señores. Como profesor. Señores, óigame. Se va a quedar pobre. Señores, en Haití se acaban este mes los alimentos que la ONU tenía reservado para el periodo de los huracanes, para asistir. ¿En dónde está la ayuda que debe darle el Papa a Haití en esa materia? No solamente el discurso, te alimento aquí, pero ¿qué ocurre? Si el templo del alma, que es el cuerpo, tú no lo mantienes, la obra espiritual tú no la haces. ¿Por qué? Porque el espíritu no anda solo, sino en el cuerpo. El cuerpo es el que te permite hacer la obra. Si tú maltratas el cuerpo, el espíritu se quedó, míreme, en el éter, Sí, pero maestro, venando, como dicen. Maestro. Entonces, ayuda a la sociedad materialmente, como debe ser, para que la sociedad se reivindique maestro, y tenga la oportunidad, señores, de desarrollarse. maestro, ¿usted Ajá. recuerda aquel pasaje donde se le preguntó a Jesús si se le debería pagar impuesto al César? Claro. Y él le respondió con una moneda. Y le dijo, al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero Espérese. sí, dígame. Hablamos del poder ahorita. Sí. Cierto que la iglesia busca. Ajá. Hablamos de sumisión, de las almas y el tema de los pobres. Pero la custodia espiritual Ay, padre. Sí. del mundo, ¿quién es? Sí, Es la va bien, iglesia. va bien. Es la iglesia. Ay, Dios. Tanto del punto de vista religioso como del punto de vista formativo. Claro. Entonces, no quiera usted ahora que la iglesia también se enfoque No es. en el tema de los alimentos, No es. si ella tiene un rol en la estructura social del mundo. No es. Trate No de, es. de darle al César lo que es del No Y es. a Dios lo que es de ¿Qué Dios. hubiese pasado No es. si él responde que la moneda es de Dios? No, ahí mismo. No ¿Qué es. pasaba con él? ¿Qué hubiese pasado? Cae una contradicción. No es. Y ahí hubiese atentado imperio. No es. Entonces, Ahí sí no se lava la mano, es. durante 2000 años No la iglesia es. se ha manejado con ese Pero criterio cuando- para ajá. poder mantener. Claro. Sí, ustedes dicen de qué es la moneda del César. Y cuando Jesús dijo, todos los hombres son iguales frente a los ojos del Padre. ¿Y por qué tenemos hermanos en estas condiciones? ¿A quién estaba criticando? Al imperio romano. Claro. Estaba criticando al poder. Óigame, al poder. Sí, pero el David Jesús le dijo al rico, Sí. ¿cómo me salvo, Señor? Le dijo, vende todo lo que tienes, regala todo lo que tienes y sígueme. Te está predicando que la humildad, la uniformidad social. el desapego también. Entonces, ¿cuál es la universidad gratuita que tenemos en este país? No son cristianos. Niéguense ahora, ¿cuál es la universidad gratis que tiene este país? Sí, pero La Universidad Espérese, Autónoma de Santo espérese. Domingo. Usted La pregunta. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Universidad Las Autónoma de Santo universidades más caras y los colegios más caros, ¿cuáles son? Oh, Ajá. Y católico. El origen Ya, del. no hay que seguir hablando. El origen de la UAS. Entonces, la misión que tú dices de ayudar a los pobres ¿de dónde y viene la educar a los UAS? pobres. programa es tuyo. Es de la iglesia que viene la UAS. La UAS viene de la iglesia. Ay, entonces, como todas las estamos negando la dialéctica. Entonces las instituciones todas. no se desarrollan y cambian. Es la ley del eterno retorno. Naco, muero, como y muero, me reproduzco. No, Pero- míralo en espiral. No.
Míralo en espiral, que Pero esa es la dialéctica. me duele que Víctor se quede callado. No se puede No, quedar yo no callado me quedo callado porque está de acuerdo coincidiendo. total con lo que Pero pasa acá. Claro. pero si el gurú ya dice lo que yo voy a decir, mira Víctor, que bien. pero tú eres consciente que una Dime. de las cosas que nos enseñan a nosotros, Además era una élite que estudiaba en aquella época. Sí, no. eran los pobres, Claro, no eran los hijos de los mulatos de finfarrados. ¿Qué pasó? toda esa universidad que ustedes vienen, salieron de la universidad todas. Claro, Todas salieron. claro, salieron de la universidad. Entonces, el proyecto educativo, el proyecto educativo de República Dominicana nace de la iglesia. Fueron ellos que traían el trivio y después el cuatro. De toda América. Víctor, me duele que tú veas al gurú y tú no lo pares en el aire. No, porque es que. Lo primero que nos enseñan a nosotros cuando vamos a estudiar psicología es que nos tumban un mito. El mito de que vamos a dar consultas gratis, que a nosotros nos estamos formando para ayudar al mundo, para ayudar a la sociedad. Y una de las cosas que los buenos profesores de psicología te enseñan, te dicen, la consulta gratis no tiene efectividad en el cambio. El sujeto que la recibe tiene que ver un sacrificio para que lo valore. No, tú no sabes lo que tú has metido en este programa. Oye. Lo que tú acabas de meter aquí es una bomba. Una bomba. Porque no es así. No, pues, explico. Mire cómo es. Voy donde el médico. El médico inmediatamente me receta. El laboratorio y posiblemente la farmacia sacan lo de él. Cuando voy a hacerme las imágenes, eso está ocurriendo. Pero eso se está denunciando. eso Espérate. Entonces, eso que tú dices del sacerdocio prácticamente en la consulta del psicólogo, eso no ocurre así. Es un negocio largo y tendido. Lo más grande es que la gente más equilibrada que está mirando son a los psicólogos. Las mujeres dicen, yo quisiera tener un esposo como ese señor, comprende todo. Mira el trato que él... Sí. Eso es. Y se han vendido como los profesionales sin ninguna manchita. Eso no nos conviene, porque las mujeres que se enamoran de uno están buscando eso, es un problema psicológico. Es ahí donde vamos. Es ahí donde vamos. Ahí viene el lío. Noel, cada caso tiene. En la República Dominicana, que es lo que nos compete, y que se está quejando porque su imagen internacional ha sido dañada desde el Vaticano por su órgano oficial, es un hecho. Claro. Las informaciones salieron de aquí. Ahora, nosotros tenemos un proceso que ya no puedo ripostar a Álvaro porque Álvaro me está ayudando, Álvaro me está haciendo el trabajo. Hoy están en el sentido que de que la iglesia en la República Dominicana primero se alió y apoyó la dictadura de Trujillo. Cierto. Ve, para que coja esa. Segundo, se alió a la derecha y a la ultraderecha. Fue a acabar la iglesia que vinimos. No, te estoy diciendo lo que está aquí. Vamos a hablar de Haití. Después construyó bienes y propiedades. Sí, inclusive se quedó con algunos con la muerte de Trujillo. Vamos a tener esa discusión. Ahora, la iglesia, lo que yo... Pero no, Lo que yo te quiero decir, Víctor, pero para el Consuelo no es una tendencia, no, pero para tu Consuelo hubo una tendencia además en la iglesia fracasado en la que educación. fue Consuelo la teoría no. social cristiana que trató de humanizar la iglesia. Noel, déjame decirte algo, ha fracasado en la educación. Mira qué te voy a decir. No, pero déjame decírtelo. Es un tremendismo. Bueno, dime cuánto de los corruptos no ha salido de los mejores colegios. La jefa. Miren, señores, antes de que terminemos, doble moral, buscando la esencia más allá de la apariencia, vamos a agradecer a Ingrid, a Abraham, a Neudi y todo el equipo. Miren la belleza que nos han colocado Excelente. ahí atrás. Se están preocupando por nuestro programa y nosotros queremos agradecer también a nuestro público, sobre todo los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el público en general, que nos están dando un apoyo supremo a este gran programa. Muchísimas gracias. Nosotros ponemos los temas, planteamos perspectivas, pero al final lo que queremos es que usted busque su propia respuesta, porque la verdad no es absoluta de nosotros.